Hola a todos. En este vídeo vamos a hablar de Mary Shelley, que fue dramaturga, ensayista, poeta. Sin embargo, se le recuerda sobre todo por su famosa obra Frankenstein o el moderno Prometeo, que fue publicada en 1818. Sin embargo, todo el éxito que tuvo esta novela ha eclipsado toda la meritoria obra que hizo la autora. Ella escribió muchísimo. De hecho, pocos saben que una de sus novelas, El último hombre, auguraba la extinción de la raza humana en el siglo XXI a causa de una epidemia. Mary Godwin, pues Shelley sería el apellido de su marido Percy Shelley, nacía en 1797 en Londres. Ella era hija de William Godwin y de Mary Wollstonecraft. William Godwin era precursor del pensamiento anarquista, era político, filósofo, ensayista, y la formación que le dio su padre fue muy importante para Mary Shelley. Su madre, Mary Wollstonecraft, era la primera feminista moderna en Europa. Ellas solo convivieron 10 días, ya que Mary Wollstonecraft fallecería como consecuencia del parto de unas fiebres puerperales, pero su influencia fue fundamental en la vida de Mary Shelley. Ella siempre vivió inmersa en su recuerdo y creció leyendo los escritos y todos los libros de su madre. Había escrito Vindicación de los derechos de la mujer, una obra fundamental, porque ella quería que las libertades política y sexual fueran de la mano, romper los lazos de los matrimonios desiguales y que los hombres aprendieran a ver a las mujeres como dignas compañeras. Al cabo de los años, William Godwin se casó con otra mujer y Mary llegó a odiar a su madrastra. De hecho, ella, para aislarse, se escapaba y hacía frecuentes visitas al cementerio de su madre, donde se iba allí a leer, a estar tranquila y donde se llevaría al que sería su pareja, Percy Shelley. Quizá Mary Shelley no recibió la mejor de las educaciones, pero lo cierto es que en la casa de William Godwin se vivía un gran ambiente de intelectualidad. Eran muchos los intelectuales, científicos, literatos que hoy llamaríamos malditos, los que acudían a esta casa a debatir sobre las teorías filosóficas, científicas de la época. Y esto influyó en Mary Shelley desde pequeña, que creció escuchando muchísimas teorías y saberes distintos. En aquel ambiente conoció al poeta Percy Shelley, que había sido expulsado de la Universidad de Oxford por ateo y también había sido desheredado por sus tutores. Él ya estaba casado con Harriet Westbrook y aún así inició una relación con Mary Shelley. Su padre no apoyaba esta relación, así que acabaron huyendo e iniciaron un periplo de un par de años por Europa, a lo largo de los cuales Mary se quedó embarazada. De hecho, aquí empezaría una serie de desgracias para Mary Shelley, porque su primera hija moría a consecuencia de haber nacido prematura. Juntos hicieron un interesante viaje en 1816, en lo que se conoce como el año sin verano. Percy y Mary Shelley, Lord Byron, la que era amante de Lord Byron en ese momento, que era la hermanastra de Mary Shelley, Claire Vermont, y el secretario y médico de Lord Byron, Polidori, pasaron unas vacaciones en Villa Diodati, a orillas del lago Ginebra. En este interesante paraje debatieron durante largas veladas sobre teorías filosóficas, sobre ciencia, sobre literatura. De hecho, se llama el año sin verano porque fue un año de temperaturas muy frías. Esto fue a consecuencia de la erupción del volcán Tambora, que produjo la caída de las temperaturas prácticamente en todo el mundo y que en Europa prácticamente no saliera el sol durante todo el verano. Así que, como no podían salir al exterior, se entretenían dentro de la casa contando historias de fantasmas. Fue un verano muy productivo para la literatura inglesa, ya que salieron varios relatos de terror y ciencia ficción que hoy en día seguimos recordando. A Lord Byron se le ocurrió el reto de que cada uno tenía que escribir una historia terrorífica o de fantasmas, y fue así como Mary Shelley comenzó a gestar su famoso Frankenstein. Esta obra se publicó en 1818 de manera anónima, pero todos los críticos y lectores se la atribuyeron rápidamente a Percy Shelley, porque el prólogo aparecía firmado por él y porque la obra estaba dedicada a su admirado político William Godwin. No se publicó una edición de Frankenstein firmada por Mary Shelley hasta 1831, y de hecho las ventas decayeron cuando los lectores comprendieron que el escritor no se trataba de un hombre. En 1820, Mary Shelley escribe Matilda, una obra que consideró profética. Y es que en esta obra aparece una escena, una desgracia producida por una tempestad en el mar, una especie de naufragio. 2 años más tarde se vería inmersa en esta situación en su propia vida. Y es que en 1822 la orilla arrastraba los cadáveres de Percy Shelley y un amigo suyo, a consecuencia de un naufragio en medio del mar. El periódico The Courier publicó así la noticia: Shelley, autor de poesías ateas, murió ahogado. Ahora podrá enterarse de si Dios existe o no. El cadáver de Percy Shelley fue incinerado en la playa sobre una pira y en lo alto de la cual sus amigos, entre los que se encontraban también Lord Byron, colocaron ejemplares de sus libros favoritos.
Mary Shelley rescató de la cremación el corazón de su esposo muerto y se lo llevó como reliquia, envuelto en las páginas de su poema Adonais. De hecho, ella guardó entre sus cosas los restos del corazón de Percy Shelley toda su vida. La muerte de su marido la sumió en una profunda culpabilidad. De hecho, ella viviría toda la vida como una especie de fantasma inmersa en la literatura. Se dedicó a editar las obras de su difunto esposo y se convirtió en su mejor editora. Ya en su madurez, ella se dedicó a escribir plenamente, se dedicó a la literatura y escribió muchísimas obras. En la primera mitad del siglo XIX había un profundo rechazo hacia las mujeres que salían del ámbito doméstico, el que les estaba socialmente relegado, y se dedicaban a las actividades públicas. Especialmente era criticado que se dedicaran a actividades artísticas o literarias. Así que Mary Shelley notó el rechazo de sus contemporáneos, al igual que le había ocurrido a su madre, que como hemos dicho, se dedicó a defender los derechos de las mujeres. Las obras que escribió Mary Shelley eran plenamente románticas. Ahí vemos, por ejemplo, el interés por el paisaje. Los paisajes tenían en las obras de Mary Shelley un papel preponderante. Ella reflejaba siempre la tensión dramática entre la naturaleza y el espíritu humano. Reflejaba las pasiones comparándolas con tempestades, con tormentas. También en sus obras se encontraba una fuerte presencia de las emociones, las pasiones humanas. Sobre todo notaba la angustia constante, que en las obras románticas es un rasgo básico en el ser humano. Y por otro lado, en sus obras encontramos constantemente una presencia de la muerte. Lo vemos, por ejemplo, en Matilda y en El último hombre, pero la muerte no iba a estar solo en la literatura, donde diría ella, la muerte es tremenda para los vivos, sino que ella iba a vivir la muerte constantemente. Otro tema muy presente era el suicidio, algo que también había estado presente en su vida. En 1816 se suicidaba su hermanastra Fanny, que era hija de Mary Wollstonecraft, y en diciembre del mismo año se suicidaba Harriet Westbrook, que era la primera esposa de Shelley. La primera recurrió al láudano, la segunda se ahogó en el lago de Hyde Park. Las dos eran personas muy jóvenes y próximas a Mary, y ella debió de sentirse en parte responsable de aquellas muertes. Aunque el suicidio de la esposa de Percy Shelley permitió que ellos dos pudieran casarse y el perdón de su padre, William Godwin. Por otro lado, Mary Shelley tuvo que enfrentarse a la muerte de todos sus hijos excepto del último, Percy Shelley. Vemos que tuvo una vida muy triste donde se dedicó plenamente a escribir, mostrando especial atención a sus diarios. Y escribiendo tocó prácticamente todos los palos. Escribió 7 novelas, donde destacan la famosa Frankenstein, aunque es cierto que las sucesivas adaptaciones que se hicieron de su obra hicieron que casi nadie recuerde el Frankenstein original, el que escribió Mary Shelley, que hablaremos de ello en el próximo vídeo. También destacan Matilda o la que citaba al principio, El último hombre. Es una obra cuya acción sitúa a la autora entre los años 2070 y 2100. La mayor parte de la historia es un relato romántico muy del gusto de la época, donde se narra en primera persona la historia del ascenso y caída de las fortunas de un grupo de amigos. Pero luego todo se convierte en una pesadilla apocalíptica donde el mundo es barrido por catástrofes naturales y una epidemia contra la que no existe ninguna cura. Por otro lado, Mary Shelley escribió biografías de literatos y científicos importantes en su época, muchísimos relatos de viajes, ensayos, artículos periodísticos. Por eso es de extrañar que solamente se conozca prácticamente una obra suya. Los últimos años de Mary Shelley estuvieron plagados de enfermedades. Ella muere en 1851, con 53 años, a causa de un tumor cerebral. En el primer aniversario de la muerte de Mary Shelley, su familia inspeccionó su escritorio. Allí encontraron trozos de cabello de sus hijos perdidos, un cuaderno que había compartido con Percy Shelley y una copia del famoso poema de este, Adonais, junto con una página envuelta en seda, la cual contenía algunas de sus cenizas y los restos de su corazón. Mary Shelley tuvo una vida basada en la literatura, pero no fue hasta 1970 cuando los críticos comenzaron a interesarse por su obra, viendo así que fue mucho más que la escritora de Frankenstein y con una vida bastante curiosa, donde aquí he dado nada más que unas breves pinceladas. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya entrado el gusanillo de querer investigar o leer más sobre esta escritora. Y como siempre, podéis dejarme en los comentarios qué os ha parecido o algún tema de los que os gustaría que hablara en próximos vídeos.